Gracias a todos por la invitación. Espero que la información que le demos en el día de hoy sea útil para su práctica profesional diaria. Creo que todos nos vemos enfrentados en el diario trasegar con este tipo de patología. Es una patología que cada día se está haciendo más común. Si nosotros nos remontamos a nuestra experiencia hace 20 años atrás, la cantidad de pacientes que presentaban este tipo de patología no era tan frecuente como la vemos hoy en día. Las infecciones osteoarticulares han ido aumentando en número y complejidad con la medida de los años. Es por eso que creo que es muy importante que tengamos un conocimiento aproximado y certero sobre el cómo enfrentar y cómo tratar de abordar las complicaciones que este tipo de patologías nos entildan en nuestro diario, en nuestra diaria actividad laboral. Parece algo jocoso, pero así nos ven casi siempre los pediatras a nosotros, como personas toscas y groseras que nos encanta maltratar al niño. Cuando no es así, nosotros siempre tratamos al máximo de tener la mejor actitud para con el paciente, tratar de brindarle los mejores conocimientos y llevar a nuestro pueblo la mejor calidad de vida. En la institución nuestra, el Hospital Infantil, a la cual ustedes tienen accesibilidad como rotación obligatoria durante su preparación en residencia, atendemos mucha población infantil vulnerable. Por múltiples motivos que no es menester discutir en esta charla, nos llegan muchas veces complicaciones muy graves por un manejo probablemente no adecuado de las lesiones presentes. Si nosotros nos vamos a las generalidades de la osteomielitis, sabemos que tiene una incidencia muy alta en población en países subdesarrollados como el nuestro. Mientras que en países del primer mundo la incidencia es de 1 por cada 20.000 nacidos vivos, en nuestra medio puede irse por uno de cada 5.000 o quizás menos. Esta es la razón por la cual es importante que nosotros tengamos un adecuado conocimiento y manejo del caso. El germen más común es como ya sabemos todos, es el Staphylococcus aureus. Es el germen que más frecuentemente asociado al estreptococo. Y gracias a las campañas de vacunación que algunas personas critican, el hemófilo de influenza cada día está disminuyendo en incidencia y en su presentación. Generalmente se presenta en niños menores de 5 años y se presenta más en hombres que en mujeres. Y si nosotros logramos hacer un diagnóstico temprano, podríamos disminuir las secuelas a menos de un 6% de los pacientes los cuales se nos presenten. Pero desafortunadamente estamos viendo cada vez más menos lesiones, menos osteomielitis hematógena aguda y más osteomielitis crónica, probablemente por múltiples causas, como lo veremos más adelante. La osteomielitis se clasifica según el grupo etario, en neonatal, aquellos niños menores de 24 meses, en la osteomielitis del niño, que va entre los 2 años y el límite considerado como adolescente, que son los 18 años, y la osteomielitis del adulto, que no es menester hablar de ella en este momento, ya fue tocada en charlas pasadas por el doctor Byron Miranda. Según su tiempo de evolución,
se clasifica en aguda si la evolución de esta patología no excede las 2 semanas, o si excede esas 2 semanas, ya cambia su nombre a subaguda y es más o menos hasta un mes de evolución de los cuadros sintomáticos. Y posterior al mes de evolución se considera que estamos ante la presencia de una osteomielitis crónica. Según la ruta de infección, como ya ustedes saben, se puede considerar hematógena, que generalmente se debe a trastornos del tracto digestivo o tracto respiratorio, o por vecindad en el caso de la presencia de abscesos o punciones o lesiones que comunican la cavidad articular o el hueso con el exterior. Este tipo de inoculación directa también la podemos ver asociada a la presencia de la artritis séptica. Y por su localización geográfica, la consideramos metafisiaria, que es la mayor cantidad el mayor número de casos que podemos encontrar nosotros. Luego sigue la diafisiaria y la epifisiaria, que es mucho menos frecuente y se debe más que todo a 2 causas probables, a 2 causas específicas. En lactantes menores, que aún ahí la barrera fisiaria es permeable y cualquier tipo de lesión que se produzca en la metáfisis de los huesos largos puede afectar la fisis, o en aquellos pacientes que tienen secuelas de artritis séptica que no han sido tratadas en forma adecuada y producen un daño epifisiario grave. Como les decía, es mucho más frecuente en niños que en niñas, porque los niños se encuentran más en contacto deportivo, las lesiones deportivas son más frecuentes, los traumas directos son más frecuentes que en las niñas. Y hay factores predisponentes con respecto a la respuesta inmune que tengan estos pacientes ante la patología que los afecta, como la malnutrición o las deficiencias inmunes que podrían afectar la adecuada defensa del organismo ante el impacto de los gérmenes. Muy por encima, porque creo que es algo que es básico más de estudiantes de pregrado, en la patogénesis de la fisiopatología de la osteomielitis, en el cual a través de las arterias metafisiarias llevan los gérmenes patógenos a los vasos capilares, en ese sitio donde disminuye la velocidad de flujo de la sangre por el paso de arteria a vénula. Se produce una replicación rápida de las bacterias. Ante la pobre respuesta de los macrófagos para la destrucción de la misma, se produce un daño tisular localizado que produce aumento del edema, con aumento del volumen de los tejidos blandos en ese sitio, que aumenta la presión intraósea, produciendo la sintomatología característica de la osteomielitis, que es el dolor metafisiario. Posteriormente, si no se hace ningún tipo de impacto médico en el tratamiento de esto, la destrucción prosigue y esta efusión que se acumula en la metáfisis migra a través de los conductos aversianos y a través del canales de Bowman hacia el exterior, produciendo el más conocido absceso perióstico. Si esto se produce el daño interno y con la migración de las efusiones, elevando el periósteo, se va a aislar el segmento óseo produciéndose la necrosis del mismo, y es lo que nosotros conocemos como secuestro, ¿no? Y el involucro, que es la formación de hueso nuevo por aposición del periósteo sobre este tejido necrosado. En la institución, para el estudio y mejor manejo de la patología, la institución donde nosotros nos encontramos laborando, mis compañeros y yo, utilizamos la clasificación de Cierney-Mader para la clasificación de este tipo de lesiones. Y es una clasificación que también es conocida por todos ustedes, también ha sido discutida en reuniones anteriores, razón por la cual vamos a obviar y a pasar por alto en este momento.
El diagnóstico es importantísimo, siempre se lo recalco a ustedes cuando pasan por la institución en su rotación obligatoria. La clínica siempre debe primar sobre los paraclínicos. Normalmente estos niños, de acuerdo a la edad, pueden presentar algunos síntomas o no. Generalmente en los niños neonatos, por la inmadurez de su aparato inmune, ellos tienen una respuesta pobre al dolor. Generalmente hacen una pseudoparálisis, se encuentran algo irritables, se encuentran inapetentes, etcétera, que nos podrían indicar que está sucediendo algo y tenemos que prestarle atención a estos síntomas muy vagos. Mientras que en los niños más grandes, en los escolares, los preescolares y escolares, ellos el dolor los limita y pueden, en el caso de aquellos niños que ya han iniciado la marcha, se pueden asociar a cojeras antálgicas. Después que hagamos la sospecha, si tenemos la sospecha clínica, es importante tratar de hacer un enfoque diagnóstico adecuado. En este momento podríamos decir que nos debemos enfocar en aclarar y decir si estamos ante la presencia de una osteomielitis o no estamos ante una osteomielitis, y no debemos tomar aún acciones terapéuticas. En cualquier sitio de nuestro país, a pesar de ser un país de escasos recursos, tenemos el acceso a simples laboratorios como un hemograma, que es importante. Tenemos que tener recuentos leucocitarios menores de 10.000. En algunos niños que se pueden, recuentos leucocitarios mayores a 10.000, pero en algunos niños que se encuentren inmunosuprimidos o lactantes menores, estos leucocitos pueden estar dentro de los considerados unos parámetros normales. Otros estudios de laboratorio que debemos y tenemos la obligación de solicitar es la proteína C reactiva y la velocidad de cimentación globular. Estas nos ayudan a aclarar si hay un tipo de reacción del organismo hay algún tipo a la respuesta inflamatoria, y nos sirven para estadificar el hallazgo inicial de la lesión y saber cómo va evolucionando con el tratamiento que nosotros le aplicamos. Así que este tipo de exámenes sirve como parámetros de diagnóstico y de factores pronósticos. Aún la radiografía convencional sigue siendo de gran importancia. Nosotros los ortopedistas somos ciegos sin la ayuda de estas imágenes radiológicas. En cualquier sitio de nuestra geografía, en cualquier hospital de primer nivel, se encuentra un aparato portátil que nos puede dar una imagen. Normalmente en las primeras etapas de la osteomielitis, las osteomielitis hematógenas agudas, probablemente no veamos cambios significativos en la imagen radiológica, pero si somos un poco acuciosos, podemos encontrar un aumento leve de la densidad metafisiaria, como les decía, que es el sitio donde mucho más frecuentemente se localiza este tipo de lesiones, o posterior de un tiempo, y generalmente se habla entre los 10 a 14 días, empiezan a haber presencia de reacciones periódicas, como nosotros podemos observarlo aquí en esta imagen grosera que nos indica la presencia de la reacción periódica y, como ven ustedes aquí, la presencia de un involucro. Ya este es un caso mucho más grave. Si estamos en hospitales de mayor complejidad, pues nos podremos ayudar con algunos estudios convencionales, y es así como si es posible hacer las gammagrafías óseas. Es muy fácil conseguir en nuestras ciudades la gammagrafía ósea con tecnesio 99, y sugeriría que para la realización de la misma la soliciten en 3 fases, ya que la gammagrafía ósea no tiene tanta especificidad como tendrían otra serie de exámenes, ya que nos podría en un momento dado
hacer falsos negativos, confundiendo muchas veces lesiones con lesiones tumorales o traumáticas. Hoy por hoy, el diagnóstico, nosotros los estamos direccionando con el uso de la resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética, desde mucho tiempo atrás, más o menos desde el año 2014, ya viene dando imágenes claras sobre la lesión. Como ustedes pueden apreciar aquí en este niño de 18 meses de edad que ingresó a la institución con un antecedente de dolor en cadera, limitación funcional, irritabilidad. Se hizo un diagnóstico de artritis séptica inicial, se llevó a cirugía, se le hizo la totomía de rodilla, pero ante la persistencia de los síntomas febriles y la no mejoría de los paraclínicos solicitados, con persistencia elevada de los reactantes de fase aguda, decidimos hacer una resonancia observando ustedes aquí en este nivel una imagen correspondiente a una osteomielitis en la metáfisis proximal del fémur. Luego de hecho estos estudios, pues los cultivos serían la indicación para poder hacer tratamiento. Como les explicaba, desde el año más o menos, el año 2014, ya los radiólogos en sus journals publicaban este tipo de mensajes en la cual dan a entender el rol de la resonancia magnética nuclear en el tratamiento de la osteomielitis en pacientes pediátricos. Y ellos aquí los especifican diciendo que este tipo de examen tiene una gran ventaja sobre otras modalidades, ya que nos permite detectar tempranamente lesiones como la osteomielitis y que nos ayudan a evaluar la extensión de la enfermedad en el hueso. Aquí podemos ver un ejemplo de un paciente que ingresa con un cuadro de dolor a la movilización de miembro inferior, cojera antálgica, no mejoría de la sintomatología. Se le hace una imagen de resonancia magnética nuclear en la cual podemos apreciar aquí en la imagen de la izquierda, este es el psoas. Aquí lo ven, cambio de fusión alrededor del mismo, un acceso del psoas, y que posteriormente esta lesión avanzó hasta tomar el alerón ilíaco y el sacro, como lo podemos ver acá. En estos momentos el paciente se le solicita y estamos a la espera de valoración por radiología intervencionista para hacer una punción a ese nivel y tratar de ver si qué tanto está afectado el hueso, tomar una muestra para cultivo dirigida. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial. No todo puede ser osteomielitis. Hay enfermedades que pueden destruir gravemente el hueso, como en el caso de la artritis reumatoidea juvenil, o este caso que vemos acá, que es un caso severo de una enfermedad del Lecperc-Calvé con una completa destrucción de la epífisis femoral proximal. En otras patologías como la epifisiolisis femoral proximal o las enfermedades mieloproliferativas, por ejemplo, que también pueden dar dolor articular o fiebre. Y por eso también se me pasaba a decirles que es mandatorio en estos exámenes de laboratorio de rutina hacer extendido de sangre periférica para tratar de hacer diagnóstico diferencial con este tipo de lesiones. Mi maestro, el doctor Pereira Padre, tenía una frase que a mí siempre me marcó y se refería a ese tumor como el gran simulador, el sarcoma de Ewing, que anécdotas habrá muchas. En alguna ocasión algún cirujano oncólogo le mostramos una imagen de un paciente con una sarcoma de Ewing o Ewing, etcétera. No sé cómo el doctor Pereira nos aclarará más adelante cuál es la pronunciación correcta de este tipo de lesiones. Y este oncólogo
nos decía de entrada que era una osteomielitis cuando estábamos ante un sarcoma Ewing. Y si nosotros tenemos pacientes con artralgia, cojera a la ambulación, etcétera, febrículas, también es importante tener en cuenta esta última diagnóstico, y que quizás es el más frecuente encontrado en nuestro medio, la sinovitis transitoria, que también simula muchas veces artritis séptica o lesiones metafisiarias proximales que comprometen al hueso. Artículos, muchos. Si ustedes revisan la literatura, la gran mayoría de los artículos están dirigidos a, al manejo de la osteomielitis hematógena aguda, donde hacen una síntesis de lo que nosotros acabamos de comentar, hacer un adecuado screening clínico y paraclínico, un adecuado enfoque del proceso y un adecuado y temprano enfoque del proceso para poder obtener mejores resultados. Pero, como les decía, en nuestro medio, por múltiples razones ajenas y que no es menester en este momento, normalmente este screening no se hace en forma adecuada o el tratamiento no se hace en forma adecuada, y lo que estamos recibiendo cada día es mayor cantidad de niños con enfermedades, con lesiones seculares graves. Nosotros en la institución, cuando nos llega un paciente con una osteomielitis hematógena, sea aguda o crónica o subaguda, etcétera, siempre tratamos de llevarlo a cirugía para hacerle un debridamiento amplio inicial, en caso de que tenga implantes, retirar los implantes que tenga. Se lo digo porque este caso que está aquí es de un paciente que llegó con una fractura de radio distal y se llevó a cirugía y se le hizo una reducción y fijación percutánea con PINIS. Recuerden que nosotros nos movemos en una población de riesgo con niveles nutricionales no adecuados, con niveles de aseo y educación no adecuados, que el mal cuidado de las inmovilizaciones, como se los comenté en el día que hablamos de la fractura supracondilia, pueden llevar a consecuencias desastrosas en estos niños. Luego de removido y lavado y de debridamiento amplio, tomamos muestras seriadas de cultivos óseos. Sugiero muy particularmente que además de las muestras para bacterias, siempre te tomen muestras para hongos, que hemos tenido unas sorpresas. Aunque dice biopsia por congelación, en nuestra ciudad desafortunadamente no tenemos ese tipo de ayuda diagnóstica. Es lo ideal tomar una biopsia por congelación para poder descartar inmediatamente si estamos ante la presencia de una osteomielitis o de algún otro tipo de lesión. Y luego de resección amplia de la lesión ósea evidente, pues tratar de mantener el espacio con una fijación estable. Nosotros la mayoría de las veces nos guiamos por este flujograma, que es el que que se lleva en el Hospital Infantil Roosevelt en Bogotá. Es muy fácil de seguir, ojalá puedan hacerle un captura a la pantalla. Pero si no, en el libro de Roosevelt se encuentra él y nos dice básicamente cómo debemos tratar de llevar como un flujograma del tratamiento. Si nosotros nos llega un paciente con una limitación funcional y un antecedente de trauma o sobreuso, es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Hay un antecedente de trauma o no? Si no hay un antecedente de trauma, pues tendremos que preguntarle o revisar si hay signos o síntomas de una posible infección. Si tampoco hay síntomas o síntomas de una posible infección, pues hacemos una radiografía articular del segmento afectado para poder saber si estamos ante la presencia de una fractura o un trauma de tejidos blandos y dar de alta. Pero si estamos ante un paciente con un antecedente de trauma o con signos y síntomas que indiquen presencia de infección, ya tenemos que irnos más allá y tratar de hacer este flujograma
paraclínicos que les comenté, hemograma, cuadro hemático completo, velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva. Si además de esto hay edema, dolor a la palpación profunda, además de esto se palpa alguna masa, etcétera, tenemos que irnos a probablemente hacer estudios de extensión pensando en alguna lesión tumoral, y si es así, una resonancia magnética sería indicada. Si estamos pensando en una lesión mieloproliferativa, el extendido de sangre periférica. Pero si no es así, y además de eso, estamos ante presencia y dolores para movilización articular, es importante descartar otro tipo de patologías como la artritis séptica o sacroiliaitis, etcétera, etcétera, y la resonancia magnética o la artrocentesis estaría la indicada. Nosotros, pues, la parte que me atañe a mí en la institución es la parte de la reconstrucción ósea, y como cualquier reconstrucción ósea, tiene sus metas, ¿no? Y la principal meta de una reconstrucción ósea es restaurar la función del miembro y el cierre lo más rápido posible de la herida. Para lograr esto, si hay que hacer rotación de colgajos o colocación de dispositivos para permitir aislar del medio ambiente el hueso, es lo ideal. Cerrar los espacios muertos con el uso de espaciadores y los tejidos blandos con el uso de terapia de vacío. Y si es posible, y tan pronto esté controlada la infección, la aplicación masiva de injertos o la reconstrucción que ustedes consideren, como veremos más adelante. Hoy por hoy, ayer, hoy y siempre va a haber una pandemia o una lesión. Tenemos que estar protegidos. Como aquí lo vemos, esta foto no es de ahora, esta foto que tendrá quizás unos 5 o 6 años, cuando, si no estoy mal, se hablaba del N1H1. Y así estábamos y vea, nos pasó el tiempo y seguimos en la misma. ¿Qué hay de nuevo? Hay múltiples formas de manejar este tipo de lesiones. Nos llegó el regalo del doctor Masquelet con el uso de la membrana inducida, pero también hay otras ayudas. No estoy diciendo que esta sea mejor que la otra, o esta ya queda a cargo del cirujano qué debe hacer, o dependiendo del sitio donde ustedes se encuentren, cómo deben tratar de manejar las cosas. El estimulan, que es sulfato de calcio, es una ayuda, vamos a decir así, que inicialmente fue desarrollada para el manejo de pseudoartrosis infectada, también infecciones periprotésicas, en el cual se mezcla el sulfato tricálcico con un antibiótico que sea sensible al germen que se aísla en este tipo de lesiones. Como les dije anteriormente, es importante tomar un cultivo y posteriormente estabilización con el fin de identificar el germen causal. Sabemos que la gran mayoría de las veces el estreptococo betamolítico, el estreptococo betamolítico o el estafilococo aureus los causantes, pero con la automedicación, el tratamiento inadecuado de parte de los pacientes, ha habido una proliferación de gérmenes nuevos que sí es importante identificar. Se ha demostrado que disminuye los resultados en costo de este tipo de terapia, porque cuando no existían estas ayudas, nos tocaba colocar espaciadores de cemento con antibióticos, que podría ser los espaciadores, el cemento con antibióticos, que normalmente era gentamicina, o si nosotros logramos aislar el germen, pues podríamos mezclar el antibiótico que era sensible al germen aislado. Y eso nos obligaba a tener un segundo tiempo quirúrgico para retirar el espaciador y colocar los injertos óseos, aumentando un poco más los costos. Con la llegada de estos medicamentos, pues generalmente logramos hacer un solo tiempo quirúrgico. Es de fácil preparación, se prepara intraoperatoriamente. Normalmente cuando tenemos
usar este dispositivo, ya tenemos identificado el germen, y cuando empezamos la incisión le pedimos al soporte que nos vaya preparando las perlas con el sulfato de calcio, mezclándola con el o los antibióticos que uno considere que sean ideales. Generalmente para este tipo de combinaciones me ayudo del soporte de infectología pediátrica. Aquí podemos encontrar varios artículos en los cuales se indica el uso del sulfato de calcio mezclado con estos antibióticos para el manejo de las lesiones óseas. Para ejemplo, le tengo este ejemplo, un casito que es interesante. Este paciente tuvo un antecedente de un osteosarcoma y llegó a nuestra institución en este estado. Se le había hecho una resección en bloque amplia de la lesión y se le había colocado un espaciador, una endoprótesis, perdón, a la medida, pero bueno, falló, se puso la prótesis como ustedes lo ven y nos quedaba la opción de la amputación o el salvamento de la extremidad. Es un niño de 12 años, él llegó llorando, no quería ser amputado, ya está en estos momentos negativo de su lesión tumoral. Los seguimientos por parte de oncología pediátrica muestran que no ha habido recidiva de la enfermedad. Entonces optamos por llevarlo a cirugía, hacer el retiro de la prótesis. Ustedes perdonen, de pronto la foto la tengo ordenada en una forma singular, pero me atropelló la tecnología y me tocó hacerlo así. Qué pena. Perdón, uy, se me perdió. Ahora la vemos más adelante. La otra ayuda es el vidrio bioactivo. El vidrio bioactivo, a diferencia el sulfato de calcio, no se mezcla con ningún tipo de antibiótico. El mecanismo de acción de él es cambiando el pH del sitio y haciendo un pH tal que impide que haya un crecimiento bacteriano. No es bactericida, es bacteriostático. Y entonces, eso nos ayuda a mejorar un poco el ambiente tisular localizado y disminuye la replicación bacteriana. Viene en varias presentaciones, pues viene en gránulo, que es el que utilizamos nosotros para hacer los tratamientos en estos pacienticos con infecciones articulares. Es de fácil colocación, viene en esta forma, en una jeringa prellenada con una cucharilla que permite su colocación rápida. Como ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen, nosotros abrimos el sitio, aquí podemos ver el hueso, donde estaba el secuestro. Se hizo una ventana ósea amplia, y con el uso del Midax se procede a limpiar el canal medular. Previamente habíamos colocado, antes de hacer esta ventana, habíamos colocado un fijador externo, o los clavos del fijador externo, para estabilizar, ya que al nosotros hacer la ventana, vamos a debilitar el hueso y podríamos ocasionar una fractura. Entonces nosotros anteriormente, ¿qué hacíamos? Anteriormente, antes del uso del estimulan y del vidrio bioactivo, hacíamos la ventana ósea, limpiábamos y colocábamos perlas de cemento con antibiótico, y en un segundo acto operatorio nos tocaba volver a entrar al paciente, retirar las perlas para poder darle de alta. Hoy no, hoy hacemos una sola intervención y listo. Pero ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? O cuándo usamos el cemento óseo con antibióticos. Si nosotros tenemos pérdidas óseas grandes, tratamos al máximo de usar el espaciador de cemento. Pero si son lesiones de ventana, etcétera, donde podamos hacer por ejemplo, en Seidner-Meier grado
1 o 2, tratamos de hacer una ventana y rellenar esa ventana con estimulan o vidrio bioactivo. Pero si tenemos un 6D Mader 4 donde hay mucha inestabilidad y daño tisular grave, pues resecamos, como resecan los cirujanos oncólogos, resecamos en bloque, teniendo en cuenta las imágenes de la resonancia, y resecamos el hueso sano, hasta donde hay hueso sano, perdón, ponemos un espaciador y posteriormente hacemos la reconstrucción, ya sea con halo, auto o transporte óseo, como veremos en los siguientes plazos. Vamos a mostrar una serie de casos clínicos que espero sean de su interés general. El primer caso es una niña que nos consulta a la institución en el 2011, como ustedes pueden ver aquí. En el 2011. Oh, bien. En el 2011. En esa época la niña tenía 4 años de edad. Nos consulta por un cuadro de fiebre, calor, dolor, edema. Ya venía siendo manejada, como digo yo jocosamente, en aquella fatídica, aquel fatídico sitio llamado el otro hospital, con un tratamiento subclínico ambulatorio. Fue llevada a cirugía en aquella institución donde se le hizo esta ventana. Pues pensando en una osteomielitis inicial. Ella, una niña, había cursado inicialmente con una piomiositis. Consideraron que probablemente una osteomielitis, e hicieron esta ventana ósea en la diáfisis. ¿Qué iba a pasar? Pues lo que iba a pasar, y pasó. Una fractura patológica por la debilidad que se produjo en la diáfisis por esa ventana. Como les dije inicialmente, el 80% de las lesiones por infecciones óseas son metafisiarias. Generalmente las infecciones que localizan en diáfisis de fémur son o secundarias a trauma por fracturas abiertas o en caso de vecindad por infecciones musculares que puedan afectar el periósteo y posteriormente al hueso. Cuando llega este paciente en este caso, en el año 2011, no teníamos mucho conocimiento de qué se hacía. Se revisa la literatura y, como ustedes vieron, no se encontraba absolutamente nada en aquella época que hablara sobre osteomielitis, manejo de pan-osteomielitis en niños. Y todas las lesiones que se hablaban de reconstrucción eran en lesiones que afectaban el hueso en tumores óseos. Entonces decidimos en esa época hacer un tratamiento quirúrgico. Llevamos a cirugía a la niña, y eso que veían ustedes pintado aquí de rojo se veía completamente secuestrado. Salió del hueso, el hueso secuestrado por completo, y nos dejó este caso, ¿no? Ustedes ven cómo se ve la cabeza del fémur se me fue la palabra. Bueno, no se ve muy bien la cabeza del hueso, del fémur. Miren los cambios estróficos localizados en la metáfisis proximal del fémur. Solamente vemos la parte distal, y esto que está aquí con cemento que colocamos en esa época es lo que correspondía al segmento secuestrado. Pues llevamos al paciente a cirugía, y inicialmente queríamos hacerle una transportación ósea, pero tenía 4 años. Los fijadores externos que existían en esa época no eran los adecuados para hacer transportación a niños. Yo siempre he tenido un poquito de resistencia a hacer fijadores circulares para transportación en fémur. Me parecen bien difícil manejarlo. Aquí ustedes ven cómo en la niña va evolucionando la osteopenia presente empieza a mejorar un poco con el antibiótico. Es llevada a cirugía, se le retira el cemento óseo con antibiótico, le colocamos ese fijador externo, y si ustedes se dieron cuenta inicialmente en la radiografía previa, los clavos distales están colocados por encima y por debajo de la fisis. Y posteriormente, pues tratamos de liberar la fisis para evitar el arresto oficiario, y lo colocamos este fijador metafisiario, y los otros 3 clavos. Este era el fijador más pequeño que había en esa época, y lo colocamos proximal. Miren ustedes, después que retiramos el cemento acoso con antibiótico, ven esta formación de un callo óseo incipiente, bonito. Eso es lo que llamamos, lo que en aquella época no conocíamos, pero que hoy ustedes conocen muy bien como membrana de Masquelet. Y optamos por hacerle un peroné libre, no vascularizado,
no tengo experiencia alguna con peroné vascularizado. Todos los tratamientos que hacemos en niños son con peronés libres, no vascularizados, y nos ha ido muy bien, se integran muy bien estos pacientes. Ellos responden excelente. Miren acá la osteopenia, cómo va mejorando, ya la cabeza del fémur empieza nuevamente a aparecer. Pasan los meses, ya estamos en el 2012, y vemos esto aquí, cómo el peroné se ha ido integrando. Hermoso, muy bien todo. Decidimos retirar el fijador externo porque pues se veía bien todo y pasó lo que tenía que pasar, se nos fracturó el fémur y en ese momento decidimos manejo conservador con yeso. La niña consolidó, evolucionó satisfactoriamente. Miren ustedes cómo se va formando ese hermoso callo óseo. Se va regenerando y el hueso que estaba completamente deforme va tomando nuevamente su estructura normal. Esto es en el 2013, 2 años después. Esta la podemos ver, esta imagen la podemos ver luego, 3 años después de la lesión inicial, cómo vemos que la niña camina con una buena progresión de la marcha, un buen alineamiento y un acortamiento del miembro inferior afectado. Miren la movilidad tan buena que tiene esta niña al momento de la valoración, ¿no? Esta es la radiografía en esa época, con una discrepancia longitudinal de más o menos 5 o 6 centímetros. Entonces optamos para corregir esa lesión por una transportación ósea, un alargamiento óseo, perdón, del miembro corto, y le hicimos posterior, le logramos alargar 4 centímetros, y para evitar complicaciones futuras le hicimos una fisiodesis en la pierna contralateral. Ya la niña hoy en día, pues no tengo la foto ni las imágenes clínicas actuales, pero la niña está ecualizada sin ningún problema, deambulando y con adecuado arco movimiento. Segundo caso es un niño de 13 años de edad quien consultó por un traumatismo. Este niño lo vimos en Montería. Este niño tuvo una fractura de fémur, hizo una pseudoartrosis infectada de fémur, lo llevamos a cirugía. Hicimos otro tipo de tratamiento quirúrgico, otro tipo de reconstrucción. Hicimos una resección en bloque del área afectada y hicimos una corticotomía proximal, impactación o compresión en el foco donde estaba el foco de pseudoartrosis. Colocamos estimulan, en este caso colocamos estimulan en este sitio e hicimos un alargamiento óseo a este paciente, obteniendo la adecuada ecualización del miembro. Como ustedes los ven aquí, deambulando, apoyo temprano. En estos niños siempre tratamos de darle apoyo inmediato para mejorar su función, ¿no? Tercer caso, este es un niño que llega a la institución, al hospital infantil, con un cuadro de fiebre, dificultad respiratoria. Ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes radiológicas de tórax el patrón moteado pulmonar que correspondería a una estafilococcemia. El niño estaba con valores elevadísimos de BCG-PCR. Se le hizo la gammagrafía ósea, que tiene la utilidad de la gammagrafía ósea es en estos casos en los cuales nosotros estamos sospechando multifocalidad de las lesiones óseas. La gammagrafía ósea nos permite ubicar todas estas lesiones focalizadas. Entonces, vimos en la imagen gamagráfica que había en este sitio hay una hipercaptación. No tengo la imagen gamagráfica, me excusan, perdón. Se le complementó con la resonancia magnética nuclear, que nos confirmó los hallazgos de la resonancia, de la gammagrafía, perdón, y se llevó a cirugía. En cirugía se le hizo una resección en bloque de los segmentos óseos afectados, se neutralizó ambos miembros con fijadores externos. Este niño estuvo todo el tiempo en unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, a las 8 semanas, es llevado nuevamente a cirugía, se retiran los espaciadores de cemento y se colocan injertos masivos. Paciente evolucionó satisfactoriamente y se salvó lo más importante, que se salvó de la infección tan grave por estafilococo. Cuarto caso, otro casito más, a esta niña le hacemos una ventana amplia, le colocamos espaciador con cemento,
le colocamos este fijador externo de neutralización, la niña evoluciona satisfactoriamente, se retira el fijador, se le retira el espaciador, se coloca injerto óseo y cuando se obtiene la consolidación se retira el fijador. La niña, aquí la vemos deambulando, y 4 meses después de haber retirado el fijador, la niña se cae y presenta una fractura en el foco de la lesión, la cual manejamos con una placa deslizada por técnica MIPO. Te disculpen aquí, está un poquito se me fue un poquito en varo, como ven. Evolucionó satisfactoriamente un poquito de varo residual, el cual resolvimos posteriormente retirando la placa. La niña se perdió, mire cómo creció ese segmento óseo, y posteriormente se le hizo una fisiodesis para corregir la deformidad distal. Fisiodesis para ecualizar el crecimiento, ¿no? Dirigida. Esta es la niña que le mostraba de la osteomielitis del radio, a la cual se le hizo otra membrana de Masquelet, se le colocó, esta es pérdida, la pérdida ósea que tenía, prácticamente solamente quedaba el segmento proximal y distal del radio, se le hizo la membrana de Masquelet, posteriormente se retiró, se colocó el peroné libre, y aquí podemos ver a la niña con su rango de movimiento completamente conservado 6 meses después de la cirugía. Otro casito más en el cual hacemos una resección amplia, una resección en bloque, colocamos el cemento, el espaciador de cemento, posteriormente hacemos el peroné inlay, siempre protegiendo al paciente con el fijador externo, y posterior al retiro del fijador externo le hicimos una conversión a placa, y el niño, pues, sin ningún problema, hasta cuando observamos que el hueso estaba en mejores condiciones, y procedimos a retirar el implante. Este es un casito difícil, un niño con trastornos musculonutricionales. Le hicimos el salvamento, pero falló el dispositivo, se reinfectó, le retiramos el dispositivo, le hicimos una resección en bloque, y en este caso ya teníamos otro tipo de transportes óseos pediátricos más modernos, y pudimos hacer el transporte sin ningún inconveniente. Y creo que este es el último casito que tengo para mostrarles, un niño con una panostemiolitis, una fractura, al cual optamos por hacerle este fijador externo, espaciador de cemento, y posterior colocación de vidrio. Se reinfectó, le colocamos vidrio bioactivo y mejoró mucho el paciente. Aquí ven ustedes el hueso, el neoformado de su periósteo, y el niño consolidó en forma muy satisfactoria, no hubo necesidad. En este caso, dejamos el fijador externo como tratamiento definitivo. Estas son las imágenes del niño que les mostré inicialmente cuando ven ustedes la prótesis. Esta es la secuencia de la lesión tumoral, la resección que se le hizo, y optamos por hacerle fijación externa. Le colocamos las perlas de sulfato de calcio con antibióticos como espaciador. Este sulfato de calcio generalmente desaparece más o menos a los 40 días, más o menos está desapareciendo, no encontramos nada de esto, pero nos deja el espacio para que el segmento óseo pueda deslizarse sin ningún problema a través de los tejidos blandos. Ya logramos ecualizar el miembro, y ya hicimos el docking. El niño está ahora mismo a la espera de la segunda cirugía, o la próxima cirugía, que es centralizar el segmento que fue transportado para hacer una artrodesis, y luego más adelante se realizarán alargamientos seriados hasta obtener la completa ecualización del miembro. Este es otro casito en el cual se utiliza bueno, este es un adulto, no es tan importante en este caso, en el cual usamos en el sitio de compresión, utilizamos el sulfato tricálcico para tratar de mantener el ambiente tisular libre de bacterias, y posteriormente hacemos alargamiento a otro foco. Bueno, muchas gracias por la atención. Estoy a sus órdenes